Y comenzamos en 3, 2, 1. ¡Acción! Buenos días. Buenos días, mister. Vamos a ir activando la cámara, por favor. Vamos a ir activando la cámara. Buenos días para los que van llegando. Vamos a ir activando la cámara, por favor. Recuerden, por favor, la presentación personal, la ubicación de la cámara, el uso correcto de la camiseta. Los que faltan, vamos a ir activando la cámara, por favor. Faltan, activando la cámara. Naomi, de Soto, Ciara, Cantos, Álvarez, Figueroa, Rodríguez. Muy bien. Recuerden, por favor, registrar la asistencia en el chat colocando la palabra presente, ¿verdad? Aunque ya yo obviamente tengo el programa automático, pero para que, por su favor, también quede registrado en el chat, ¿no? Las personas que todavía no han activado la cámara, agradezco por favor que la activen, Manuel y Mía. Y disculpen los minutos de atraso, ¿verdad? Estaba
haciéndome unos exámenes y venía en el taxi volando para dar la clase, ¿verdad? Me fui temprano, pero el bioanalista llegó tarde para hacerme la toma de la muestra. Entonces, bueno, estas cosas pasan, pero aquí estamos. De igual manera, como a las 8, 8 y 5, ¿verdad? Cerramos el primer periodo, igual a las 8 y 10 hacemos el segundo llamado, ¿de acuerdo? Perfecto. ¿Alguna cosa, Cantos? ¿No? Ok. Bien. Bueno, yo les voy a mostrar ahorita, en este momento, dos imágenes, ¿verdad? Y les voy a hacer una pregunta. Entonces, quiero que vean las imágenes, ¿verdad? Son dos imágenes de internet. Y necesito que las observen, ¿de acuerdo? Y me van a decir qué observan. Bueno, además de que observan, tratar de responder a la pregunta que yo les voy a hacer. Porque ya nosotros con las dos primeras clases que vimos de este periodo, que fueron nomenclatura inorgánica, pues hemos cerrado el tema de nombrar las diferentes funciones orgánicas, ¿verdad? Que vimos 4 funciones. ¿Alguien me recuerda cuáles fueron las 4 funciones inorgánicas que vimos para ya ponerle los nombres? A ver quién me las menciona. ¿Quién me menciona las funciones inorgánicas que vimos en nomenclatura? La pregunta es para ustedes. ¿Cuáles fueron las funciones inorgánicas que vimos en clase? Que aprendimos a colocarles el nombre. El óxido. Óxidos, muy bien. Óxidos, ¿cuál es la otra, Palacio, que ibas a mencionar? Ácidos. Ácidos, muy bien. ¿Qué más? Óxidos, ácidos. Hidruros. Hidruros, muy bien. ¿Falta una? ¿Cuál falta? Hidróxidos. Hidróxidos. Cloruros. Muy bien, entonces vimos hidruros, hidróxidos, óxidos y ácidos, ¿verdad? Luego más adelante veremos una función que son las sales, eso lo veremos más adelante. Muy bien, excelente. Ahora de allí vamos a ver las siguientes imágenes, ¿verdad? Quiero que observemos la siguiente imagen y ustedes me dicen qué están observando allí. ¿Qué estamos observando allí? Un vaso con agua. Un vaso con agua. Muy bien, estamos observando un vaso con agua. ¿Me pueden describir el agua? Transparente. Transparente, muy bien, incolora. ¿Qué más? Se ve como helada. ¿Cómo? Está en reposo, está quieta. Está en reposo, se ve que está quieta. Muy bien. ¿Cuál es el estado de agregación del agua dentro del vaso? Líquido. Líquido. Muy bien. Si yo les pregunto, ¿cuál es la masa del agua allí? ¿Cuántos gramos de agua hay allí? ¿Lo pueden decir con solo observar? ¿Qué tendríamos que hacer para saber cuánto es la masa de esa cantidad de agua? ¿Quién me dice el procedimiento? ¿Qué harían ustedes para saber la masa de la cantidad de agua que hay en ese vaso? El peso, profe. Ajá, pero ¿cuál es el procedimiento? ¿Cómo determino la masa de agua que hay allí? Una taza medidora. Por ejemplo, con una taza medidora. ¿Qué me va a decir la taza medidora? ¿La masa o el volumen? El volumen. El volumen, ¿verdad? Porque con una taza medidora yo puedo saber cuántos mililitros hay allí o cuántos litros. Ajá, y para saber la masa, ya tengo cómo puedo medir el volumen. Se la pone en una donde se pesa. Se mide primero cuánto pesa la taza y después, sumado al agua, se le resta lo que pesa la taza. Ajá, ¿y qué instrumento deberíamos utilizar para ese procedimiento? ¿Cómo se llama el instrumento que me va a medir eso? Una pesa. Se llama pesa, ¿seguro?
¿Cómo se llama el instrumento? Balanza. Muy bien, Henry. Balanza, ¿verdad? Entonces, con una balanza seguimos el procedimiento que dice Gillian, ¿verdad? Pesamos el vaso, medimos la masa del vaso y agregamos la cantidad de agua y luego lo restamos y obtenemos la masa del líquido, ¿sí o no? ¿Verdad? Porque si agregamos directamente el líquido sobre la balanza se puede derramar. Ahora, si yo les pregunto, ¿cuántas moléculas de agua hay allí? ¿Cómo pudiésemos saber cuántas moléculas de agua hay en esta cantidad? ¿Qué creen ustedes? A ver, ¿quién me dice? ¿Se puede o no se puede saber? Díganme, según lo que ustedes crean. Después vamos a ver si es posible o no en el tema. ¿Sí puedo saberlo? ¿Cómo mido yo cuántas moléculas de agua hay allí? ¿Puedo medirlas o no puedo medirlas así directamente allí? ¿O conocen No, algún directamente instrumento? Henry dice que no. ¿Conocen algún instrumento que mida el número de moléculas? Así como la balanza mide la masa, la taza medidora o el cilindro mide el volumen. Una balanza molecular. Una balanza molecular. ¿Existe eso, balanza molecular? No sé. No sé, se le ocurrió ahorita. Puede haber un instrumento que es la balanza molecular y me mide las moléculas. Y si yo digo, ajá, aquí, ahora les voy a hacer una pregunta. Ya, vamos a colocar aquí el lapicito. Sabemos que la fórmula molecular del agua, ¿cuál es? ¿Cuál es la fórmula molecular del agua? A ver quién me la dice. ¿Quién la recuerda? H2O. 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 Muy bien, H2O. ¿Qué significa eso? ¿Qué me dice esta molécula? ¿Cómo la interpreto? ¿Por qué está formada la molécula de agua? Por Hidrógeno hidrógeno y y oxígeno. Ajá, ¿cuántos átomos de hidrógeno hay allí? 2. Dos. ¿Y cuántos átomos de oxígeno? 1. Uno. Ahora yo les voy a hacer la pregunta, ¿verdad? Les voy a hacer la pregunta. ¿Puedo medir cuántos átomos de hidrógeno hay aquí? ¿Cuántos átomos de oxígeno? ¿Qué creen ustedes? Habrá entonces una balanza atómica, Henry, ya que me dijiste balanza molecular. Pues, ¿se podrá medir cuántos átomos de oxígeno y de hidrógeno hay aquí? ¿Qué creen ustedes? ¿O no se podrá medir? No se podrá saber de alguna manera. Tal vez con la cantidad de, la cantidad de agua, se podría saber cuántas moléculas hay. Con la cantidad de agua. Vamos a ver la siguiente imagen. Vamos a ver la siguiente imagen. Vamos a borrar esto. A ver, ¿qué observamos aquí? ¿Qué creen ustedes que esto está aquí? Primero me dicen qué observan, de qué color es el estado de agregación, eso. ¿Qué observan allí directamente? Sal. Blanca. Sal, me dice Gillian, sal. Puede ser sal, pero también puede ser ¿qué? Harina. Puede ser Azúcar. azúcar, sal, muy bien, ¿verdad? No, eso ahorita no es relevante. Puede ser azúcar, sal, muy bien. O harina, ¿verdad? Ok. ¿Qué estado de agregación tenemos aquí? Sólido. Sólido, muy bien. Sólido. Supongamos que es sal. ¿Alguien sabe cuál es la fórmula molecular de la sal común, de la sal de mesa? ¿Cómo se llama, químicamente hablando? Cloruro de sodio. Cloruro de sodio, muy bien. La fórmula molecular es Na, ¿verdad? Que es el símbolo del sodio, Cl. Es decir que la sal tiene, ¿verdad? ¿Cuántos átomos de cloro tiene la sal? 1. 1, muy bien. ¿Y cuántos de sodio? También 1. También 1. ¿Pudiese saber cuántos átomos hay aquí en esta cantidad? Vamos a hacernos una pregunta. Vamos a hacerlo, no lo vamos a hacer con un número. No quiero que me digan un número. Piensen en el tamaño de los átomos. Si quiero saber cuántos átomos hay aquí de cloro, ¿cuál sería la palabra con la cual describirían la cantidad? ¿Quién me dice una palabra con la cual describirían la cantidad de átomos que puede haber aquí? Ojo, no cuantitativo, cualitativamente hablando. ¿Cuál adverbio de cantidad utilizaría? Mejor, vamos a regresar la pregunta. ¿Saben cuáles son los adverbios de cantidad? ¿Me pueden dar ejemplo? ¿Cuáles son los adverbios de cantidad?
Esta es lengua y literatura. ¿Cuáles son los? Dígame. Kilogramos. No, esos son unidades. Unidades de masa es eso. Por ejemplo, un adverbio de cantidad, o puede ser, les voy a nombrarles un adverbio de frecuencia. Un adverbio de frecuencia puede ser siempre, a veces, nunca. Esos son adverbios de frecuencia. ¿Cuál sería adverbios de cantidad? Eso es lengua y literatura, jóvenes. ¿Con qué adverbio de cantidad yo calificaría, diría, cuántos átomos hay aquí? Muchos. Por ejemplo, es muchos. ¿Cuál es otra? Pocos. Bastante. Bastantes. Puede ser pocos. ¿Qué más? Si lo digo en superlativo. Muchísimo. ¿Cómo? Muchísimos. Muchísimos. Demasiados. Muchísimos. Ah, ya sí me entendieron, ¿verdad? Me agarraron la palabra. Como que no, hay que relacionar lengua y literatura con química. ¿Qué les pasa? Pues, ¿dónde está el portafolio interdisciplinario? Ajá. Ok, ¿verdad? Entonces, los adverbios de frecuencia nos pueden ayudar en este caso, ¿verdad? Entonces, si yo digo muchísimo y lo quiero llevar a matemática, ¿cómo sería ese número si el adverbio fuera muchísimo? ¿A dónde tendería ese número? ¿Cómo sería en tamaño ese número? Si el adverbio fuera muchísimos, ahí hay muchísimos átomos. ¿Cómo sería el número, jóvenes, en tamaño? Matemática, ahora estoy relacionando matemática. En la matemática hay una recta numérica, aquí está el 0. ¿Qué tiende para acá y qué tiende para acá? ¿Alguien recuerda? Primero de bachillerato. Sería positivo. ¿Positivo qué? Ajá, pero ¿cómo sería en tamaño? ¿Cómo? Infinito tal vez. Ajá, pudiese ser un número muy grande, ¿verdad? Que puede tender a infinito. Pero obviamente aquí no hay un número de átomos infinito. Aquí lo podemos contar, ¿verdad? Aunque es un número demasiado grande. Ahora, les voy a hablar desde el punto de vista práctico. ¿Qué sería práctico para un científico? ¿Trabajar con números pequeños o trabajar con números grandes? Por ejemplo, ¿sería fácil hacer cuentas con los números 1, 2 o hacer cuentas con 1.655.800 no sé cuántos billones? ¿Con qué números es más fácil trabajar? Con números pequeños. Con los números pequeños, ¿verdad que sí? Para cualquier científico, los números pequeños, ¿verdad? Que son más manejables, ¿verdad? Pero si yo quiero aquí determinar el número de átomos es muchísimo. Entonces yo quiero contarlos y entonces no tardaría demasiado en hacer esa cuenta, ¿verdad? Y además me daría un número extremadamente gigante, ¿verdad? Entonces, en química, ¿verdad? Hubo un señor, que ya lo vamos a saber ahorita, que se llamó, o que sí se llamó porque ya no existe, ¿verdad? Se llamaba Amadeus Avogadro. Él, obviamente, ¿verdad? Buscó una forma, buscó una escala para poder trabajar con los números de sustancias. Entonces, les voy a explicar, ¿no? Vamos aquí, vamos a abrir un PowerPoint para hacerlo directamente. Y ahí vamos haciendo un Word. Vamos a abrir un Word. Ok, denme un minutico que no lo tenía abierto. Saben que esto de llegar tarde no tenía algunas cositas ahí listas, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a compartir el documento de Word, ¿verdad? Aquí tenemos el documento de Word. Entonces, ¿alguien recuerda, verdad? Nosotros conocemos las unidades de la masa. ¿Cuáles son las unidades de masa? Por ahí mencionaron una. ¿Cuáles son las unidades de masa? Alguien mencionó una por allí. Kilogramos. Gramos, muy bien. ¿Cuál sería otra? Kilogramos. Kilogramos. Y cuando nosotros vamos a la tienda, ¿cuáles utilizamos cuando vamos a la tienda? ¿Cuál es la unidad? Libra. Libra, muy bien. Ok, vamos a dejar eso allí. Ahora, por ejemplo, unidades de tiempo. ¿Alguien recuerda? ¿Sabe cuáles son las unidades de tiempo? Segundo, minuto. Segundos, minutos, ¿verdad? Años luz. Ah, no, esas no son unidades de tiempo, esas son unidades de distancia. Ah, cayeron rápida. Horas. Muy bien. Ahora vamos a ver unidades de longitud. Unidades de longitud.
¿Cuáles son las unidades de longitud? Kilómetros. Kilómetros, muy bien. Kilómetros. ¿Cuáles otras? Metro. Metros. ¿Qué más? Otra que conozcan. Centímetros. Centímetros. Por ejemplo, ¿en qué medimos la pantalla de los celulares y de los televisores? Pulgadas. Pulgadas, muy bien, excelente, ¿verdad? Unidades de longitud. Ahora, en química, ¿verdad? En química, les acabo de decir qué es lo que vamos a aprender a medir. ¿Qué creen ustedes que vamos a aprender a medir? Que Henry dijo que podía haber una balanza molecular. Vamos a aprender a medir la cantidad de sustancia, ¿verdad? En química, la cantidad de sustancia tiene su unidad de medida, ¿verdad? Y la unidad de medida de la cantidad de sustancia en química se llama mol, ¿verdad? Mol. Y lo que vamos a ver ahorita es de dónde proviene esta unidad y cuánto equivale en moléculas para luego aprender a hacer una simple regla de 3. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que vamos a saber es que Amadeus Avogadro, ¿verdad?, estableció como parámetro que un mol de cualquier sustancia, eso lo voy a colocar en paréntesis, de cualquier sustancia, de cualquier elemento, de cualquier cosa, ¿verdad? Cuando digo cosa, ¿verdad? También yo puedo meter mesas, seres humanos, ¿verdad? Entonces yo puedo decir, ¿cuánto es un mol de harina de trigo? ¿Cuánto es un mol de ser humano? ¿Cuánto es un mol de elefantes? ¿Verdad? Eso representa un número. Ese número es, y esto tienen que aprendérselo, ¿verdad? 6,02 por 10, ¿verdad? Elevado a la 23, ¿verdad? Ese número que está en notación científica, ¿es grande o es pequeño? 6,02 por 10 a la 23. Debería ser grande porque como tiene la notación científica. Claro, y el 23 está positivo, ¿verdad que sí? Significa que todo eso va a la derecha. Ahora, eso significa que un mol de cualquier sustancia tiene 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Tiene 6,02 por 10 a la 23 átomos y así sucesivamente. Eso es igual para cualquier sustancia. Eso significa, vamos a ver, si yo les digo en el vaso de agua, ¿verdad? Si yo les digo aquí tengo sal, tengo un mol de sal. ¿Cuántas moléculas de sal hay? Si hay un mol de sal, ¿qué les acabo de decir? ¿A qué equivaldría eso? ¿A qué equivaldría un mol de sal? ¿Cuántas moléculas de sal hay allí? ¿Qué número representaría? Si digo que es un mol, según lo que les acabo de decir, ¿cuánto representa un mol? 6, ya. Ajá, 6,02. Hay que aprendérselo. Está bien, Gillian, no hay problema. 6,02 por 10 a la 23. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, un mol de sal, ¿cuántas moléculas hay en un mol de sal? 6,02 por 10 a la 23. Y con este valor yo puedo hacer una regla de 3, porque supongamos que no tengo un mol, ¿verdad? Voy a colocar aquí moléculas. Supongamos que no tengo un mol, sino que tengo, no sé, 6 moles, 6,23 moles, 2 moles. Entonces, si un mol equivale a 6,02 por 10 a la 23, 6 moles, 2 moles, 3 moles, una regla de 3 simple. ¿Saben hacer eso, verdad? ¿Conocen ese procedimiento? Regla de 3 simple. En matemática, en física. ¿La han aplicado? Ay, Dios mío. Bueno, ya lo vamos a hacer en un ejercicio, no se preocupen, ¿verdad? Ahora vamos a ver la misma pregunta aquí. Si yo tengo aquí, ya vamos a ver. Si yo tengo aquí en el agua un mol de agua y les preguntan a ustedes cuántas moléculas de agua hay en este vaso que tiene un mol de agua. ¿Cuántas moléculas hay allí? 6,02 por 10 a la 23. Muy bien, moléculas de agua. Entonces sabemos que un mol representa esa cantidad de átomos o de moléculas. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, para que vean que es un número grande, voy otra vez al documento, ¿verdad? Voy otra vez al documento. Voy a descomponer ese 6,02, ¿verdad? Por 10 a la 23. Entonces decimos 6,02, pero tengo esa coma allí. Significa que la corro 2 espacios a la derecha, ¿verdad? Y ya me quedaría 602 por 10
a la 21, ¿sí o no? ¿Verdad? Porque corrí la coma, 2 espacios a la derecha, esa es notación científica. Lo que me queda, ¿con qué lo relleno? Esos 21, ¿qué son? ¿Qué representan? Y ahí tengo 2, quedan 21. ¿Con qué relleno ese 21? ¿Cuál número relleno? Para escribir no, con ceros, ¿verdad? Entonces me quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ¿verdad? Entonces vamos a separarla de 3 en 3. ¿Verdad? Aquí tenemos de 3 en 3. ¿Este número es fácil de leer? ¿Quién me dice? Este es el número, miren, ahí está. No, profe, no es fácil de leer. No es fácil de leer, ¿verdad? No es fácil de leer, no es fácil de manejar. Imagínense ese número, luego multiplicado por 10 dividido por 5. Esos números para manejarlos en operaciones matemáticas son difíciles, ¿verdad? Entonces es más fácil trabajar con moles. Yo puedo decir 1 mol, 3 moles, 3,5 moles, 2,02 moles, ¿verdad que sí? Trabajo con números pequeños y este número grande estaría inmerso en esa unidad. Entonces, vamos a trabajar con moles, ¿verdad? Sabiendo que son 6,02 por 10 a la 23. Ok, moléculas. Ahora, otra cosa que tenemos que recordar. Nosotros aprendimos a calcular el peso atómico, ¿verdad? La masa atómica y la masa molecular de las sustancias, ¿verdad? ¿Dónde está la masa atómica? ¿Dónde está registrada la masa atómica? A ver quién recuerda. ¿En qué instrumento conocemos la masa de los elementos? La masa atómica. ¿En dónde está registrado? ¿Qué es esto? En la tabla periódica. En la tabla periódica, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que la masa atómica, ¿verdad? Está en la tabla periódica. Está en la tabla periódica. Ya está tabulada. No hay que hacer ningún cálculo. Por ejemplo, ¿cuál es la masa atómica del hidrógeno? ¿Alguien me dice cuál es la masa atómica del hidrógeno? 1. 1, muy bien. Entonces yo voy a colocar aquí masa atómica del hidrógeno. Es 1, ¿verdad? 1 unidad de masa atómica. Eso lo vamos a trabajar allí. ¿Por qué vamos a trabajar con hidrógeno? Porque vamos a trabajar con la molécula. ¿Cuál molécula cree que vamos a trabajar de las que están en la imagen que tiene hidrógeno? ¿Con cuál vamos a trabajar? ¿Con cuál vamos a trabajar? Con agua. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a trabajar con el agua, ¿verdad? Que es H2O. ¿Cuál otro elemento tiene el agua, además del hidrógeno? Oxígeno. Oxígeno. ¿Cuál es la masa atómica del oxígeno? Que está en la tabla periódica. Redondeado, lo pueden hacer redondeado. ¿Cuánto es? 16. 16, muy bien, 16 unidades de masa atómica. Perfecto. Entonces tenemos la masa atómica del hidrógeno y la masa atómica del oxígeno, ¿verdad? Si yo quiero saber la masa del agua, pero el agua no es un átomo. ¿Qué es el agua? Si está formado por 2 átomos o por 2 elementos. ¿Qué es el agua? Si es H2O, no es un átomo. ¿Qué es el agua? Si está formada por 2 elementos. Una molécula. Una molécula, muy bien, Palacio. Entonces yo necesito saber la masa molecular. La masa molecular no está tabulada en ningún lado, la debo calcular. ¿Y cómo se calcula? Se calcula con las masas atómicas. Entonces yo sé aquí, ¿cuántos átomos de hidrógeno hay aquí? Hay 2. Hay 2, ¿verdad? Entonces yo coloco hidrógeno, hay 2, ¿verdad? Hay 2 y lo debo multiplicar por su masa atómica. ¿Cuánto es la masa atómica del hidrógeno? Que lo acabamos de sacar de la tabla periódica. 1. 1, ¿verdad? Un UMA, perfecto. ¿Cuánto es 2 por 1? 2. 2, perfecto. Aquí tengo 2 UMA. Ahora vamos con el oxígeno. ¿Cuántos oxígenos tiene la molécula de agua? 1. 1, perfecto. Entonces lo primero que escribimos es la cantidad de átomos de oxígeno, 1. Y lo multiplico por su peso, por su masa atómica. ¿Cuánto es la masa atómica? 16. 16, muy bien. ¿Y cuánto es 1 por 16? 16. 16 UMA. Ajá. Luego que tengo eso,
¿verdad? Lo que tengo que hacer ahora es sumar. Debo sumar la masa, aquí lo voy a escribir así, la masa que me dio del hidrógeno que hay y del oxígeno. ¿Cuánto me da esa suma? 18, 1. 18 UMA. Ese 18 es la masa atómica, perdón, la masa molecular del agua. Entonces, la masa molecular del agua es 18. Es como cuando tenemos una funda, ¿verdad? Si en la funda yo agrego 1 kilo de papa, ¿verdad? 1 kilo de papa y agrego 2 kilos de cebolla, ¿verdad? ¿Cuántos kilos en total hay dentro de la funda? Kilos. 3 kilos, perfecto. Entonces, en este caso, el agua me está agregando, ¿verdad? Una masa atómica, perdón, 2 masas atómicas del hidrógeno, ¿verdad? Porque vale 2, y del oxígeno 1 solo, ¿verdad que sí? La masa del oxígeno es 16 y esto me va a dar 2 por 1, 2, lo tengo que sumar. Es lo mismo, estoy sumando las masas que están dentro del contenido, ¿de acuerdo? Lo mismo hago en una molécula. Tengo que sumar todas las masas de todos los átomos que conforman la molécula. ¿Sí? Para hallar la masa molecular. Ok, nos vamos a quedar con esto. Hemos aprendido o recordado calcular la masa molecular. La masa atómica está en la tabla periódica y lo que sí hemos aprendido como nuevo hoy es el número de Avogadro. Esto se conoce como el número de Avogadro, ¿verdad? Que un mol es 6,02. Ahora, esto combinado me va a ayudar a determinar cuántos moles de cada átomo y cuántos moles de la molécula hay en una masa particular. Eso lo vamos a hacer en el próximo periodo. ¿Estamos de acuerdo? Son las 8:05. Les voy a dar, no los 10 minutos completos para aprovechar. Yo sé que llegué un poquito atrasado yo, pero sí a las 8:12 por allí les estoy haciendo la llamada, ¿de acuerdo? Tienen allí 7 minuticos, ¿de acuerdo? Para reposar. Ahí les vuelvo a llamar. Perfecto. Entonces estén pendientes de la llamada. Vamos a ir activando la cámara, por favor. Vamos a ir activando la cámara. Faltan por activar la cámara.
por favor. Perfecto. Bueno, vamos a tomar asistencia. Solo los que tienen la cámara activada. Ya voy a colocarla para que solo aparezcan los que tienen la cámara, ¿verdad? Porque no podemos perder más minutos de los necesarios. Las personas que activen su cámara serán recompensados con la asistencia, como debe ser. Entonces, por favor, y ubicarla correctamente la cámara. No es que solamente le tengo que ver los 3 pelos de la cabeza. Morán. Entonces, por favor. Buenos días. Buenos días. Villota, recuerde que la camiseta debe ser blanca, beige, ¿verdad? Si no tiene la del colegio. Cantos, Verde Soto, San Lucas y Navarro, porque todavía Mía no me está escuchando porque se está conectando y ya Denny se acaba de conectar, acaba de encender la cámara. Muy bien. Bien. Recuerden, por favor, como es el segundo periodo, colocar igual la palabra presente en el chat, ¿verdad? Les vuelvo a repetir, aunque tengo el Excel automático, ¿verdad? Deberían de colocarlo para que quede también registrado en el chat. Entonces, vamos a colocar. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer en esta primera parte? En esta segunda parte, pues, pero para iniciar. Vamos a reforzar un poco el concepto que le habíamos introducido. O sea, vamos a hacerlo como un poco más formal. Obviamente, ¿verdad? Lo que traté de introducir en la primera parte es que el concepto de mol nos va a ayudar a enlazar la masa que conocemos esa unidad y la podemos medir en una balanza, como kilogramos, como libras, ¿verdad? Cómo enlazarla con el peso molecular de la sustancia y de allí trasladar y poder decir cuántas moléculas hay. ¿Estamos de acuerdo? A través de un cálculo sencillo de una simple regla de 3. Yo voy a tratar de hacer, dependiendo del tiempo que nos dé el día de hoy, por lo menos 2 ejercicios, ¿verdad? Para que vayan tratando de hacer lo que está en la plataforma, que es lo que voy a mandar de agenda. Y el jueves, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer el jueves? El jueves vamos a revisar nuevamente esos ejercicios y ya de una vez el jueves subirlo a la plataforma como hicimos o como debimos haber hecho con la actividad anterior. Es decir, que la actividad va a ser para el jueves. ¿De acuerdo? Entonces, explico los 2 ejercicios y el jueves lo que hacemos es reforzar si hay alguna duda para que suban correctamente el documento. ¿Les parece? Como hicimos con nomenclatura. ¿Sí? En este caso son solo 2 ejercicios que están en la plataforma, así que no hay problema. Ok. Entonces, vamos a ver primero un pequeño video. Vamos a ver un pequeño video. Ok. Listo. Vamos a verlo, vamos a compartir la pantalla y vamos a ver un video acerca del mol. Prestemos atención para reforzar lo que vimos en este momento. Ok, Adrián, perfecto. Hola, en este video hablaremos acerca del concepto de mol. El mol es un número que nos va a permitir trabajar de manera cómoda y práctica con sustancias pequeñas como pueden ser, por ejemplo, las moléculas o los átomos. Para entender el concepto de mol vamos a buscar una analogía en la vida real y es el concepto de docena y se asemeja mucho en cómo funciona. Cuando nosotros vamos al supermercado lo que hacemos normalmente es comprar una docena de huevos. Entonces compramos un total de 12 huevos. Pensemos ahora en un vaso con agua. Este vaso de agua que están viendo contiene un mol de moléculas de agua. La pregunta es entonces, ¿cuántas moléculas de agua existen en ese vaso? Bueno, si este vaso contiene un mol de moléculas de agua, podemos decir que dentro del vaso existe un total de 6,02 por 10 elevado a 23 moléculas de agua. Esa es la forma en que funciona el mol, es decir, el mol es como la docena en este caso.
Ahora, ¿por qué es necesario emplear el mol en química y no podemos ocupar la docena, por ejemplo? Bueno, porque las moléculas y los átomos son sustancias muy pequeñas. De hecho, comparémoslo con un huevo, el tamaño de un huevo normal versus una molécula de agua. Una molécula de agua es aproximadamente 1000 millones de veces más pequeña que un huevo como el que ustedes compran en el supermercado. Por esa razón es necesario emplear el mol. El mol no solo se emplea para moléculas, también se puede emplear para átomos. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos hablar de un mol de átomos de sodio, estaríamos hablando en realidad de 6,02 por 10 elevado a 23 átomos de sodio. ¿Qué es este número 6,02 por 10 elevado a 23 que lo hemos mencionado tantas veces durante este video? Bueno, se trata del número de Avogadro y es un número mágico porque nos permite saber la cantidad de moléculas o átomos que existe en un mol de moléculas o átomos respectivamente. Bueno, para continuar con la explicación vamos a colocar un ejemplo y en realidad dos aplicaciones distintas de lo que sería el concepto de mol. La primera de ellas se llama masa molar, que no es más que, en el fondo, cuántos gramos corresponden a un mol, ya sea de una molécula o de un átomo. Tomaremos un ejemplo, la misma molécula de agua. ¿Se acuerdan que al principio de este video trabajamos con un vaso que tenía un mol de agua? Pero bueno, ¿cuánto pesan gramos ese mol de agua que tienen ustedes acá? O sea, esas 6,02 por 10 elevado a 23 moléculas de las que hablábamos. Bueno, para eso necesitamos tomar la fórmula del agua, que es H2O. Luego necesitamos ir a la tabla periódica e identificar el elemento hidrógeno para conocer cuál es la masa atómica. De ahora en adelante, ese número másico para nosotros va a significar la masa en gramos que representa, por ejemplo, a un mol de esos átomos. Es decir, si tenemos un mol de átomos de hidrógeno, entonces este mol de átomos de hidrógeno pesará 1 gramo. Para el caso del oxígeno tenemos algo similar. Un mol de átomos de oxígeno deberá pesar 16 gramos, dado que el número másico para el caso del oxígeno es igual a 16. Trabajemos con la fórmula química, es H2O, por lo tanto tenemos 2 de hidrógeno, por lo tanto lo multiplicamos 2 por 1, ¿verdad? Más el peso o la masa del oxígeno, que es 16, el total de esta suma nos dará 18. Por lo tanto, un mol de moléculas de agua debe pesar 18 gramos. Esto se anota, en el fondo se dice que una molécula de agua pesa 18 gramos por mol, porque en el fondo un mol pesa 18 gramos. Como ya conocemos la equivalencia de mol, también podemos decir lo siguiente: 6,02 por 10 elevado a 23 moléculas de agua pesan 18 gramos. Ese es el cálculo de la masa molar. El segundo ejemplo que vamos a revisar es el siguiente. Imagínense que tienen 118 gramos de CO2, dióxido de carbono, y ustedes quieren saber cuántos moles equivalen a esos 118 gramos. Bueno, haremos lo siguiente. En primer lugar, calcularemos obviamente la masa molar del CO2, que es lo que necesitamos para resolver este ejercicio. Vamos a la tabla periódica, carbono pesa 12, oxígeno pesa 16, por lo tanto sería 12 más 16 por 2. El total de esta suma nos da 44, por lo tanto un mol de CO2 pesa 44 gramos. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Para calcular el número de moles, que le corresponde a una cierta cantidad de gramos, necesitamos aplicar una fórmula que es muy sencilla. El número de moles se simboliza por la letra N, y eso se define como la masa en gramos que tenemos del compuesto dividido por la masa molar del compuesto. En este caso, la masa que tenemos nosotros es 118 gramos, que es lo que habíamos dicho al principio de este problema. Y la masa molar, que la hemos calculado recién, 44 gramos mol para el CO2. Dividimos entonces 118 gramos dividido por 44 gramos mol y tendremos el resultado 2,72. ¿Qué significa eso? Que 118 gramos de CO2 en realidad corresponden a 2,72 moles de CO2. Muy bien. Bueno, ahí tuvimos un ejemplo, ¿verdad? Refrescamos el del agua y ahora nosotros vamos a hacer ejemplos, ¿verdad? Entonces, si observaron la masa, lo que nosotros estábamos calculando en la vez anterior en el Word, que aquí lo tengo, ¿verdad? Tenemos entonces que la masa atómica y la masa molecular se van a convertir, ¿verdad?, en la masa molar del átomo y en la masa molar de la molécula. Y ya no le vamos a colocar UMA, sino que vamos a decir que esta masa es lo que pesa o lo que es en cantidad en gramos de un mol de esa sustancia. Entonces significa que un mol de agua tiene una masa de 18 gramos, ¿verdad? Por eso este UMA también lo podemos, ese 18 lo podemos llamar, ¿verdad?, 18 gramos sobre mol, ¿verdad? Y se llamaría en este caso masa molar, ¿verdad? Es lo mismo. Y en el caso, por ejemplo, de la masa atómica del hidrógeno, lo que estamos llamando masa atómica, y por eso le coloqué unidad de masa atómica UMA,
para que pase a ser la masa molar del hidrógeno, entonces tendría que ser, ¿verdad? Tendría que ser 1 gramo sobre mol, ¿verdad? De hidrógeno, que en este caso es la masa molar del hidrógeno. Y la masa molar del oxígeno, observen que la de los elementos es la que está tabulada en la tabla periódica y igual se conserva el principio que la masa molar de la molécula es la suma de la cantidad de átomos que tiene. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a hacer un ejemplo, ¿verdad? Vamos a hacer un ejemplo un poquitico, vamos a decir, estructurado sobre los cálculos. Sí necesito que tengan allí a la mano, si quieren, ¿verdad? Una hoja con su lápiz y si tienen calculadora o la calculadora de la computadora para que me vayan ayudando en el tema de los cálculos. Y cuando sientan dudas sobre el procedimiento, por favor, pueden utilizar la reacción de alzar la mano para hacer la pregunta correspondiente. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? ¿Me escucharon? Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces vamos a trabajar vamos a hacer un ejercicio en otra de las páginas. Vamos a hacerlo aparte. Aquí. Entonces vamos a determinar, ¿verdad? Tenemos 185 gramos, vamos a colocar, no sé, de ácido sulfúrico, ¿verdad? De ácido sulfúrico. Ya ustedes lo conocen. Vamos a escribir la fórmula molecular que es H2SO, ya voy. Perdón, SO y subíndice en el oxígeno 4, ¿verdad? Esa es la fórmula molecular del ácido sulfúrico. Entonces tenemos 185 gramos de ácido sulfúrico y determine, ¿verdad? Vamos a determinar varias cosas. Vamos a utilizar un mismo ejercicio, ¿verdad? Moles de ácido. Los moles del ácido. Vamos a calcular las moléculas de ácido. Vamos a calcular los átomos de los elementos. ¿Cuáles son los elementos de ese ácido? Vamos a ver. ¿Cuáles son los elementos que hay en ese ácido? ¿Quién me los dice? Ahí está la fórmula. Vamos a ponerlo más grande. Ahí está. ¿Quién me dice cuáles son? El ácido es este, jóvenes. Aquí está el ácido. Hidrógeno, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otro átomo está ahí? Azufre. Azufre. ¿Y qué más? Oxígeno. Oxígeno. Muy bien. Oxígeno. Entonces nos van a calcular. Nos vamos a determinar el número de moles, ¿verdad? Vamos a colocar aquí la palabra número mejor. El número de moles del ácido. Vamos a calcular el número de moléculas que hay. El número de moléculas. Y vamos a calcular el número o la cantidad de átomos que hay en esa cantidad de gramos, ¿verdad? Tenemos aquí tenemos los gramos de ácido sulfúrico, son 185. Entonces, vamos a lo primero, ¿verdad? Lo primero que tenemos que hacer es, vamos con el procedimiento. Entonces, lo primero que vamos a calcular es la masa molar del ácido, ¿verdad? La masa molar. Lo vamos a hacer con una tablita, para hacerlo rapidito aquí, ¿verdad? Vamos a hacerlo con una tabla. Vamos a colocar aquí en el centro, insertar tabla. Tenemos ¿cuántos elementos? 3. Vamos a hacer 1, 2, 3. Ok. Aquí la cantidad, la masa, y aquí el total. Perfecto. Entonces aquí vamos a colocar elemento. Aquí vamos a calcular cantidad. Aquí vamos a calcular la masa molar del elemento que está en la tabla periódica. Y aquí vamos a colocar el total. Y estas tres las vamos a agrupar. Vamos a ver si me deja la... Aquí. Vamos a combinar. Y aquí colocamos también total. No se desconecten, si no, les pongo inasistencia. Muy bien, ustedes me dijeron, ¿qué elementos tiene el ácido? ¿Qué elementos tiene el ácido? ¿Qué elementos tiene el ácido?
Hidrógeno. Hidrógeno, ajá. ¿Qué más? Oxígeno Oxígeno, ¿qué más? y azufre. Y azufre. Muy bien. Parece que en todas las clases los demás se me quedan callados. Excelente. Vamos a ver la fórmula aquí, esta fórmula molecular. ¿Cuántos hidrógenos hay aquí para Dos. colocar la cantidad? Dos. Dos. Muy bien. ¿Cuántos oxígenos hay aquí? 4. 4. Muy bien. ¿Y cuántos átomos de azufre hay aquí? 1. 1. 1. Perfecto. Vamos a la tabla periódica. Confíen ustedes. Masa molar del hidrógeno, ¿verdad? Recuerden que la masa molar es el mismo. Uno. Gramos por mol va a ser la misma masa molecular, la misma masa atómica. ¿Cuánto es? 1. 1. Perfecto. ¿El del oxígeno? 16. 16. Muy bien. ¿El del azufre? 32. 32. Ahora, para colocar el total, lo que tengo es que multiplicar, ¿verdad? Multiplicar la cantidad por la masa, ¿de acuerdo? Entonces aquí multiplico. Vamos a colocar, ya, vamos a colocar una formita, será una flecha aquí, ¿verdad? Vamos a multiplicar este por este, ¿verdad? Multiplicamos. ¿Cuánto nos da 2 por 1? 2. 2, perfecto. Luego tenemos que multiplicar. Tiene que multiplicar este por este. 64. Que es 4 por 16, 64, ¿verdad? Y luego tenemos que multiplicar este por este. ¿Cuánto nos da? 32. 32. Aquí en el total, ¿qué tenemos que hacer? Sumar, ¿sí? Sumar. ¿Qué vamos a sumar? Voy a insertar aquí otra flecha en diferente dirección. 98. Tenemos que sumar de aquí hasta abajo. Los Estos totales, tres. los totales. Exacto. ¿Cuánto me da? 2 más 64 más 32. 98. 98 gramos por mol. Muy bien. Esa es, ¿verdad? Lo voy a colocar en amarillo. Perdón. Esa es la masa molar del ácido. Es lo primero que vamos a calcular, ¿de acuerdo? Masa molar del ácido. Repito, ¿verdad? Repito entonces. Hidrógeno, ¿verdad? Tenemos que calcular la cantidad de cada átomo, entonces los tenemos que identificar. Eso es visualmente, ¿verdad? Con la fórmula molecular. Aquí observamos que hay hidrógeno, que es H. Para eso tenemos que aprendernos o tener la tabla periódica a la mano. S es azufre y O es oxígeno. Los tenemos. Luego vemos la cantidad, que es 2, 4 y 1, que son los subíndices. Luego la masa molar, que es la que está en la tabla periódica. Multiplicamos cada átomo por su cantidad en la molécula por su masa molar. Y luego los resultados los sumamos. Vamos con el segundo paso. El primer paso quedó claro. ¿Cómo calculamos la masa molar? ¿Verdad? Sí, de la profe. molécula. Ok, perfecto. Vamos a lo segundo, ¿verdad? Que queremos calcular el número de moles, ¿verdad? Entonces, vamos a utilizar en este caso, vamos a utilizar una regla de 3, ¿verdad? O la fórmula de moles, ya lo que fue la que vimos en el video, ¿verdad? Una regla de 3 o la ecuación de cálculo de moles, ¿verdad? Ya la vamos a colocar. Entonces, ese sería el segundo paso. Para contestar, por supuesto, la primera. ¿Cuál es la fórmula? Entonces vamos a colocar en el centro y vamos a insertar una ecuación. Entonces aquí sería N, que es mole. Ojo, N minúscula es mole. Va a ser igual. Entonces vamos a colocar una fracción porque vamos a dividir. Déjenme ahí que está un poco pensando el Word. Ahí está. Vamos a esperar. Casi nunca utilizo las ecuaciones, pero para que quede claro para cuando lo estén copiando o hagan la captura. Ahí está. Ya pensó. Listo. Ahí está. Entonces, arriba es, ¿verdad? Nosotros vamos a tener la masa de la sustancia, que en este caso es un ácido, entre la masa molar de la sustancia, que ya lo calculamos en el paso anterior. ¿De acuerdo? Entonces allí, vamos a ver, es igual. Volvemos a insertar una fracción. Arriba, ¿qué va? ¿Cuánto es la masa de la sustancia según el enunciado del problema? ¿Cuánto tenemos de ácido en masa? 185 gramos. Sí lo estamos viendo, ¿verdad? Nos lo dan en el enunciado. Entonces colocamos arriba 185 gramos. Y abajo colocamos la masa molar. ¿Cuánto nos dio la masa molar del ácido? 98. 98. Muy bien, gramos por mol.
¿verdad? 98 gramos por mol. Aquí gramos y gramos se cancela y me queda mol. ¿Cuánto es 185 entre 98? ¿Cuánto es? 1.88. 1. Ajá, ¿y cuál es la unidad? ¿Qué es lo que nos queda? ¿Gramos? Gramos sobre Ya, mol. ya les voy a decir, voy a utilizar aquí el Gramos, ¿no? lápiz. Nos queda gramos, se cancela con gramos. Y este mol que está dividiendo pasa arriba. ¿Qué nos queda entonces? Mole. 1.8 mole. 1.88 mol. Mole. Ah, ok. Porque recuerden que estamos calculando aquí, estamos calculando moles. No puede quedar gramos. ¿De acuerdo? Estamos calculando moles. Perfecto. Entonces nos quedan los moles. Tenemos la primera respuesta lista. Número de moles del ácido, ¿verdad? Entonces esa la vamos a colocar en amarillo porque ya está lista. Ahí está. Número de moles del ácido. Entonces lo que tenemos que colocar es la respuesta de la primera. ¿Cómo sería la respuesta a la primera pregunta? Ya la calculamos. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es, en 185 gramos de ácido hay... ¿Hay qué? 98. Hay 1.88 moles. 1.88 moles. Muy bien. Esa es la respuesta. Voy arriba, Cantos. Los demás que están en silencio no sé qué estarán pensando, ¿verdad? Aquí, la primera que dice aquí, Cantos, observa, número de moles, ¿verdad que sí? Entonces, calculamos para hallar el número de moles, lo primero, repito, lo primero que hacemos es la masa molar, ¿verdad? Y luego utilizamos la ecuación para el cálculo de moles, que es la que tenemos allí. Los moles son iguales a la masa de la sustancia entre la masa molar. Entonces aquí tenemos, lo dividimos, nos da 188. Aquí tenemos ya la primera respuesta. Entonces vamos a colocar la respuesta en un recuadro, ¿verdad? Ahí está, listo. Tenemos nuestra primera respuesta. Vamos ahora, ¿qué nos viene la segunda? Dice, número de moléculas del ácido. Ya tenemos los moles, ¿verdad? En este caso vamos a utilizar el número de Avogadro, ¿verdad? El número de Avogadro, ¿qué dice? Ya, bueno, vamos a... Ok. El número de Avogadro, ¿qué dice? Que un mol de cualquier sustancia, ¿verdad? Un mol de sustancia es igual a ¿cuánto? A ver quién recuerda el número. ¿Es igual a cuánto? ¿Cuánto es el número de Avogadro? 6,02 por 10 a la 23. Muy bien, por 10 a la 23. En este caso sería moléculas, ¿verdad? Porque es lo que queremos determinar, ¿sí? Entonces, ahí tenemos, si un mol de sustancia equivale a 6,02 por 10 a la 23, entonces aquí vamos a hacer una regla de 3. ¿Cómo la vamos a hacer? Vamos a insertar una tablita para que se nos quede cuadradita, ¿verdad? Y lo vamos a hacer así, ¿verdad? Y vamos a... Ya, vamos a quitar los recuadros, ¿verdad? Vamos a quitar aquí los recuadros sin borde. Entonces tenemos, ¿verdad? Tenemos que un mol, ¿verdad? Equivale a 6.02. Ya vamos a colocar la flecha del recuadro, ¿verdad? Por 10 a la 23. En este caso, moléculas de ácido, que es lo que vamos a calcular, ¿verdad? Y vamos a insertar una flecha. Entonces, un mol equivale a eso. Ahí tenemos la primera, ¿verdad? Luego tenemos, nosotros tenemos realmente cuántos moles. No tenemos un mol. ¿Cuánto tenemos de ácido? ¿Cuántos moles? Que ya lo calculamos. No tenemos uno. ¿Cuánto tenemos el? 1.88. Muy bien, 1.88 moles. Y queremos saber, ¿verdad? Entonces, aquí colocamos la X porque no sabemos cuántas moléculas representa eso. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la regla de 3. ¿Sí se acuerdan de la regla de 3 simple? Eso es matemática. Entonces, estamos haciendo esa equivalencia. Decimos, si un mol equivale a 6,02, 1,88, ¿cuántas moléculas son? Entonces, tenemos de aquí que despejar la X, ¿verdad? Entonces, la X va a ser igual a ¿qué? ¿verdad? ¿A qué es igual la X?
bueno, vamos a insertar mejor una ecuación para que nos quede mejor. Aquí, vamos a ver. Entonces, X, que es lo que estamos determinando, es igual, insertamos una fracción. Sería que X, que está aquí, ¿verdad? X es igual a 1.88, ¿verdad? Moles multiplicado por, en forma diagonal, por 6,02, ¿verdad? Por 10, vamos a ver aquí, por 10 a la 23, vamos a eso, 10 a la 23, vamos a quitar un 10 que está de más, y lo dividimos para ¿cuánto? Ahora nos venimos para acá, ¿por cuánto lo dividimos? Por 1 mol, ¿estamos de acuerdo? Claro, lo voy a hacer con el lapicito con el foco, ¿verdad? Aquí decimos que X es igual a esto, y esto se multiplica por esto, eso es multiplicación, y luego el resultado lo divido para esto, ¿verdad? Lo voy a dividir, por eso el 1 va debajo, ¿de acuerdo? Ahí tenemos. Entonces, mol y mol se cancelan, mol de arriba y mol de abajo, y aquí me queda 6,02, vamos a escribir moléculas. ¿Cuánto es eso? 1,88 por 6,02 por 10 a la 23. ¿Cuánto les da? 1,88 por 6,02 por 10 a la 23. Vamos a hacerlo sencillo. ¿Cuánto da 1,88 por 6,02? ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da? 11.31. Ok, 11.31 y colocamos por 10 a la 23 queda intacto. Pero para colocarlo en notación científica, ¿verdad? El número que está antes de la potencia de 10, ¿cómo debe ser? ¿Cómo debe ser? Debe ser entre 1 y 9, ¿verdad? Por lo tanto, no puede ser 11. Tengo que rodar una coma para acá. Me tiene que quedar 1.131. Si la ruedo una coma a la derecha, significa que no es por 10 a la 23, sino es por 10 a la 24. ¿Verdad? Entonces quedaría 1 aquí, ¿verdad? Porque tiene que ser entre un número entre 1 y 9 y aquí sería 24. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces ahí tenemos, ahí cuál es la respuesta, ¿verdad? Si estamos determinando el número de moléculas de ácido, ¿cuál sería la respuesta? Entonces yo tengo que decir que en 185 gramos, ¿verdad? Vamos a colocar la respuesta. La respuesta. ¿Quién me la dicta, verdad? En 185 gramos de ácido, ¿qué concluyo? Hay 1.131 por 10 a la 24. ¿Qué hay? 10 a la 24, ¿qué? Moléculas. Moléculas. Muy bien. Moléculas. Perfecto. Ok, lo colocamos en un recuadro para saber que esa es la respuesta. Ahí está. Entonces ya tenemos la respuesta de la 1 y la respuesta de la 2. La 3 nos dice, ¿verdad? La 3 nos dice, ya, déjenme para que todo esto no esté amarillo, sino solo esta partecita. Ok. La 3 nos dice número de átomos de los elementos hidrógeno, azufre y oxígeno. ¿Estamos de acuerdo? Número de átomos de los elementos. Tengo que saber cuántos átomos hay en cada molécula, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Esto es una molécula de ácido sulfúrico. En una molécula de ácido sulfúrico, ¿cuántos átomos de hidrógeno hay aquí? 2. 2. Pero no tengo una molécula de ácido sulfúrico. ¿Cuántas moléculas tengo? Aquí dice el número de moléculas. ¿Cuántas tengo? 1,31 por 24 por 10 1.13, 1. moléculas. 3,1. Ajá, por 10 a la 24 moléculas, ¿verdad? Entonces aquí lo que tenemos que hacer nuevamente es una regla de 3. ¿Verdad? ¿Cuál es la regla de 3? Primero para el hidrógeno, ¿no? Voy a hacer la del hidrógeno y espero que ustedes hagan las otras dos. ¿Verdad? Para el hidrógeno sabemos que en una molécula de ácido, hay, ¿qué me dijeron? ¿Cuántos átomos de hidrógeno en una molécula de ácido?
2. 2, muy bien. En una molécula de ácido hay 2 átomos de hidrógeno. Pero no tenemos una molécula, tenemos ese número que está allí, que es 1.131 por 10 a la 24 moléculas de ácido. Eso es lo que tenemos. Entonces, ¿qué tengo que hacer para saber cuántos átomos de hidrógeno hay? ¿Verdad? Multiplicarlo por 2. Multiplicar ese valor por 2. Muy bien, entonces, entonces multiplico 2 por 1.131. ¿Cuánto es 2 por 1.131? Multipliquen eso nada más y dejamos el 2,26. 262. Muy bien, eso sería igual 2,26 por 10 a la ¿cuánto? A la 24. No, 262. 62. 2,62. Ok. Por 10 a la 24, ¿qué escribo? 10 a la 24. Es 2,262. No, pero no importa, colocamos 26. Colocamos con 2 decimales, es lo que a eso me refería. Bueno, si quieren lo dejamos así, no hay problema. 2,262 por 10 a la 24, ¿qué? ¿Cuál sería la unidad de este valor? ¿Qué estamos calculando? ¿Qué queremos saber? Sabemos que en una molécula hay 2 Molécula. átomos de... No. ¿Qué estamos calculando? ¿Átomos de quién? De De hidrógeno. hidrógeno. Ah, de hidrógeno. Sería hidrógeno. Átomos de hidrógeno. Entonces, ahí tenemos la primera de la tercera, ¿verdad? Tenemos entonces, tenemos eso que está ahí. 2,262 por 10 a la 24 átomos de hidrógeno. Ahora, el mismo razonamiento lo vamos a hacer para el oxígeno. Por ejemplo, para el oxígeno dice, una molécula de ácido, una molécula de ácido. ¿Cuántos átomos tiene de hidrógeno, de oxígeno aquí? 4. 4. Muy bien. Entonces, en una molécula de ácido hay 4 átomos de oxígeno. Perdón, aquí. De oxígeno. Ok. Entonces voy a decir, en 1, ¿qué tengo que hacer ahora? Es lo mismo, el mismo razonamiento. En 1.131 por 10 a la 24 moléculas de ácido, ¿qué tengo que hacer ahora? Multiplicado por 4. Hay que multiplicar. Hay que multiplicarlo por 4. Sería 4 por 1.131 por 10 a la 24. ¿Cuánto es? 4.524. 4.524. Eso, están de competencia. 4.524 por 10 a la ¿cuánto? Por 10 A la 24. Por 10 a la 24, ¿qué? Átomos de oxígeno. Átomos de oxígeno. Ajá, átomos de oxígeno. Los demás, no sé qué les pasa. Ahí tenemos ya cuántos átomos de oxígeno hay. Muy bien, en amarillito aquí. Ok, ahora vamos con, no el oxígeno, nos falta el azufre, ¿cierto? El azufre. Entonces tenemos que hacer el razonamiento, ¿verdad? En una molécula del ácido, ¿cuántos átomos de azufre hay? Hay uno de azufre. Hay uno, perfecto. Entonces hacemos el razonamiento. Entonces decimos que en una molécula de ácido hay un átomo de azufre. Entonces, pero en realidad no tenemos una molécula de ácido, sino esto. Entonces, ahí decimos en 1.131 por 10 a la 24 moléculas de ácido, ¿qué tengo que hacer aquí? Multiplicarlo por 1. Multiplicarlo por 1, pero ya está. Entonces significa que es Pero el el mismo resultado valor. sería el mismo. Ese ya es el resultado. Ese ya es el resultado. Muy bien. Ese ya es el resultado. Excelente. Por 10 a la 24, ¿cuál sería la unidad de este valor? Átomos de Átomos azufre. de azufre. Átomos de azufre, sin sufrir los dos, por favor. Átomos de azufre. Ahí tengo la tercera. Y terminaría ese problema, ¿verdad? Entonces, aquí tengo todo resuelto, ¿verdad? Entonces, en 185 gramos, ¿verdad? Ya tenemos la tercera. En 185 gramos tengo 2,262 por 10 a la 24 átomos de hidrógeno.
tengo 4.524 por 10 a la 24 átomos de oxígeno y tengo 1.131 por 10 a la 24 átomos de azufre. Esas son las respuestas de todas. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, queridos Sí, profe. estudiantes? Ajá, dígame. Lo de Avogadro, no entendí muy bien cómo lo hizo. Ajá. Vamos a ver porque nos queda 2 minutos. Ya te ayudo con eso. Déjenme. Porque este documento, si quieren, se los puedo pasar del ejercicio resuelto. ¿Sí? Ok. El número de Avogadro, aquí. En el número de Avogadro es como lo que decía en el video, ¿verdad? ¿Cuánto representa un mol de sustancia en moléculas? Representa de cualquier sustancia, de la que usted quiera. En este caso sería la del ácido, ¿no? Representa 6,02 por 10 a la 23 moléculas de ese ácido. Si tuviésemos un mol. Entonces lo que hacemos es una regla de 3. Si en un mol de ácido hay 6,02 por 10 a la 23 moléculas del ácido, en realidad tenemos calculado 1.88 moles. Lo que tengo es 1.88, no 1. ¿De acuerdo? Entonces digo, en 1.88 moles de ácido, ¿cuántas moléculas tengo? Y hago la regla de 3. Entonces me queda que X, que es la que está aquí, es igual al valor que tiene al frente, 1.88, multiplicado diagonal por el que tiene en diagonal, que es 6,02, dividido para el que se tiene de frente, que es 1. Lo hago de forma cruzada. Eso es lo que estoy haciendo en la regla de 3, Henry. ¿Sí? Entonces, Sí, profe, ya entendí. Entonces, aquí, repito, aquí va el igual, diagonal multiplico, y así cuando me regreso divido. ¿De acuerdo? Perfecto. Sí, profe. Les digo entonces que en la plataforma revisen los 2 ejercicios que están allí, ¿verdad? Los resuelven y el jueves corregimos para subir el documento a la plataforma. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ok, eso es lo que va a ir en la agenda. Muy bien. Entonces, revisar plataforma y hacer esos 2 ejercicios. Y el jueves los revisamos para subir el documento. Nos vemos entonces. Que tengan feliz semana. Nos vemos el jueves. Cuídense. Bye.